Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Nuestro Dios es poderoso. Abrazo para todos en esta mañana y también para los que se conectan con nosotros desde sus hogares. Qué bendición. Salud para los que están en la República y los que están fuera de la República, que se conectan con nosotros. El virus nos dio la oportunidad para que nosotros pudiéramos llegar a ellos, y tenían demanda hace mucho de que nosotros estemos en contacto con ellos y que ellos puedan saber lo que está pasando en la casa. Bueno, gloria a Dios, porque ya están en contacto con nosotros y saben lo que está pasando aquí y lo que el Señor está haciendo. Aleluya. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de la voluntad de Dios versus las circunstancias. Y quiero compartir el texto bíblico en este día. Aleluya. Estoy en el Evangelio según San Lucas. Lo cambié por Juan 7:16. Dice el texto en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 16, en el nombre de Jesús. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Aleluya. Bien, así damos inicio hoy a nuestra predicación acerca de la voluntad de Dios versus la circunstancia. Ustedes saben que el Señor nos ha regalado la salvación. Aleluya. Gracias al Señor porque nos ha regalado la salvación. La salvación es un regalo del Padre, un regalo del Padre al ser humano por medio de Cristo Jesús. Así nos regaló el Padre la salvación, dándonos a Jesús. De tal manera nos amó que a su Hijo nos dio. Ahora, la salvación se acepta o se rechaza. Es un regalo que usted lo acepta o lo rechaza. Usted dice no. O usted dice sí, lo recibo. Usted decide. Nosotros hemos decidido por aceptar ese regalo. Los que deciden aceptar la salvación deben tener en cuenta 3 puntos importantes que ya ustedes conocen: arrepentimiento para vida, fe salvadora y obediencia. Toda persona que acepta el regalo de la salvación debe hacerlo por medio del arrepentimiento. Cuando aceptamos la salvación, el regalo que Cristo nos da, lo demostramos por medio de un arrepentimiento público, consciente y sincero, donde públicamente admitimos que somos pecadores y que necesitamos la asistencia del Señor para poder salir de nuestra condición. Por eso la fe salvadora, creer que solamente en Cristo hay salvación. Aunque hay gente que no está creyendo eso, que cree que cualquiera puede salvar, pero la Escritura establece que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Está establecido en el libro de Hechos, capítulo 4, el versículo 12. El tercer elemento tiene que ver con la predicación de hoy, con la obediencia. Porque el que acepta la salvación tiene que rendir su vida al Señor para ser transformado y tener disposición de obedecer. ¿Y qué es lo que vamos a obedecer? La voluntad de Dios. La obediencia está ligada a la voluntad de Dios. Lo que el Señor requiere para que nosotros disfrutemos de su plenitud. Está establecido en la Sagrada Escritura.
la obediencia. ¿Qué voy a obedecer? Voy a obedecer los principios del reino de Dios que vienen dados por medio de su voluntad. Si yo no puedo obedecer la voluntad de Dios, si no puedo hacer lo que Dios está diciendo, si no puedo vivir en la voluntad de Dios, entonces yo no soy obediente. Y si no soy obediente, yo no estoy señalando de que he aceptado la salvación, porque hay una condición para aceptar la salvación: el arrepentimiento público, con intención de entrar en una nueva esperanza, creer que en Cristo solamente está la salvación y que yo esté dispuesto a someter todo mi ser espiritual y físico para poderlo obedecer, y está ligado a su voluntad. ¿Me pueden ayudar, por favor, con esto? Gracias, muy amable. La obediencia está ligada a la voluntad de Dios. Lo que el Señor requiere para que nosotros podamos disfrutar su plenitud. La plenitud del Señor es lo que va a hacer que nosotros podamos permanecer y vivir para Él. Hay gente que están sirviendo al Señor en las iglesias, pero no pueden disfrutar la plenitud de la relación con Dios, porque viven continuamente arrastrándose. Su vida está muy ligada a la circunstancia. Son como el camaleón. Dependiendo del color del área donde está, así cambian. No son capaces de mantener una postura frente a la fe y frente a los principios. Nosotros, para agradar a Dios, tenemos que sobrepasar todo aquello que es circunstancial. Dice Colosenses capítulo 2, el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Nosotros estamos en Él completo. El que está completo en el Señor vive para Él, se siente satisfecho, no tiene que buscar nada fuera de Cristo, porque ahí está la situación. Cuando nosotros no estamos completos, vamos a buscar lo que nos hace falta en otro lugar, y no deberíamos tener ninguna necesidad que no sea llenada en el Señor. Y cuando digo toda necesidad que debe ser llenada en el Señor, hay cosas que el Señor como tal no te va a llenar en esas áreas, pero va a crear los medios. Cuando Él crea los medios, tú vas a llenar esas áreas conforme a su voluntad. Y esto es lo interesante, porque Él es capaz de hacer cosas extraordinarias en nosotros, llenar todas nuestras expectativas y las cosas que pertenecen a la vida y a las necesidades de la tierra. Él quiere que la tengamos, pero conforme a un diseño. O sea que nunca deberíamos abandonar al Señor ni ir a buscar cosas fuera de Él si nosotros estamos satisfechos. Que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y de esto está lleno la religión, y de esto está lleno mucha gente, que lo que nos están enseñando, nos están enseñando son rudimentos del mundo. Y muchos de nosotros nos gusta seguir esa corriente, la corriente del mundo, que no tiene que ver con la voluntad de Dios. Lo que el mundo nos ofrece. En la predicación anterior vimos los elementos que tienen que ver con los ataques a nosotros, con los que tenemos que luchar, porque son contra la voluntad de Dios, que tiene que ver con mis necesidades, con las ofertas del mundo y las ofertas del infierno. A todas ellas debemos vencer, porque no tienen que ver con la voluntad de Dios. La circunstancia es un estado de condición, es un estado o condición de una persona o cosa en un momento determinado. Condición no esencial, que tiene que ver con el tiempo, lugar o modo que influye en las personas. Las circunstancias son momentáneas.
son situaciones que nosotros vivimos. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora en el mundo es circunstancial. La crisis que el mundo acaba de pasar o que está pasando, ya algunas naciones se están reincorporando y ya lo superaron. Nosotros todavía tenemos que superarlo, pero esa crisis que está pasando, que ya está a punto de terminar, creemos por la palabra, es circunstancial. Por eso nosotros tenemos que ser sabios a la hora de tomar decisiones, porque no es bueno tomar decisiones que trasciendan en medio de la circunstancia. Porque las circunstancias son pasajeras, son momentáneas. No necesariamente las circunstancias van a controlar nuestras acciones si nosotros nos rendimos a Dios. No podrán controlar nuestras acciones porque ellas son totalmente pasajeras. Observe qué ocurrió en un momento de circunstancia. Según Génesis capítulo 25, versículo 29. ¿Qué cosa ocurrió? Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, por aquello del color rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fíjese, es algo circunstancial, es algo momentáneo. Y él llegó hambriento. Y cuando llega a la casa, le dice a Jacob que le dé de lo que está preparando. Jacob había tenido desde el vientre situaciones con Esaú. Y ellos estaban pulseando continuamente desde el vientre. Y a la hora de nacer se produjo todo aquel evento donde que el primero que saca la mano no es el primero que saca la cabeza. Y en toda esta situación, en la crianza, en la casa, los padres, todos estaban involucrados en el asunto. A tal punto que mamá estaba del lado de uno y papá estaba del lado del otro. Papá estaba del lado del que nació primero y mamá tenía el corazón en el que le dejaron en la casa al pequeño. Y en ese pulseo, Jacob está esperando el momento en que puede arrebatar a Esaú todo lo que es la herencia, todo lo que es la autoridad, todo lo que es la cobertura que implicaba la primogenitura. Y aprovecha en un momento que Jacob le dice: dame del guiso. Sí, yo te doy, no hay ningún problema. ¿Tú quieres de eso? ¿Se ve bien? ¿Huele bien? ¿Te parece interesante? Claro que yo te doy. Ahora, si yo te sirvo de ese guiso, tú tienes que darme la autoridad que está en ti por haber nacido primero. La autoridad que está en ti para que de ti venga el Salvador de tu familia. Yo quiero que tú me cedas eso a mí. ¿Sabes qué? Espontáneamente cedió Esaú a Jacob en un momento de crisis circunstancial. Decidió vender todo un proyecto del cielo, de vida, de familia, de representación, de ser el padre de la nación de Israel, de lo que se conoce hoy como Israel, porque Israel es el padre, lo obtuvo. Y hay una serie de situaciones ahí que tenemos que analizar en el futuro acerca de si era o no era para él. Bueno, pero el asunto está en que él voluntariamente se desprendió en un momento de crisis de lo que había en él de valor. Ustedes saben
que nosotros vamos a ser sometidos, si no todos, la mayoría, a procesos, y vamos a ser atacados en momentos determinados para que nosotros cedamos ciertos derechos, ciertos privilegios, como le ocurrió a Adán, que cedió todo el poder y la autoridad que había en él para gobernar el mundo y la cobertura que estaba en él sobre su descendencia, se la entregó al enemigo. Y muchos de nosotros vamos a ser tentados en un momento determinado, persuadidos si se quiere, para que nosotros cedamos toda esa autoridad que nosotros tenemos. Pero eso es circunstancial. No entregue la bendición, la gracia de Dios en un momento de crisis. Párate. ¿Qué tenía Jacob? Jacob tenía una necesidad, perdóneme, Saúl tenía una necesidad que se puede considerar una necesidad fisiológica. Los seres humanos están ligados a necesidades fisiológicas, a necesidades propias del cuerpo, a necesidades que están ligadas a las emociones. Y eso ocurre necesariamente cuando se ha producido un rompimiento en la relación con Dios, cuando nuestro ser espiritual tiene algún conflicto, se ha independizado de Dios por alguna razón. Y él lo dice. Él dice, como que me voy a morir. Él no valoraba hacer la voluntad de Dios, ni someterse a los principios. No lo valoró, sino que en un momento de crisis se dio. Debes aprender a hacer la voluntad de Dios aún en medio de la circunstancia, la que fuere que tú estás viviendo. Y puede decir, porque no sabe lo que yo estoy viviendo, lo que yo he pasado. Esa es tu responsabilidad. No debes rendirte en medio de la crisis. Tienes que hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que se requiere para que puedas la relación. Aleluya. Se requiere un buen fundamento. No nos distraiga de Dios. Necesitamos tener buen fundamento, que estemos sobre la roca, que es Cristo. Hoy es un buen día para que nos arrepintamos de nuestras, nos digamos que no andamos bien y que llevemos nuestras necesidades a la cruz para que el Señor nos enseñe a vivir en ella conforme a su voluntad y cobertura. Cuando nosotros entregamos en manos del enemigo el control de nuestras vidas, porque dejamos de hacer la voluntad de Dios, perdemos la cobertura. Aleluya. Y ahí sí estoy ahora en el Evangelio según San Lucas, que le di al principio. Lucas 22, 5, 5. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Fíjese que Pedro vivió unas circunstancias difíciles. Y en esas circunstancias difíciles que él vivió, él quiso saber qué iba a pasar con el maestro y se acercó. Pero el comportamiento de él, algunas personas que lo habían visto, le dijeron, tú eres de los discípulos del maestro, tú eres de esa gente. Y otro dice, sí, yo lo vi, es él. No lo soy. Pero al pasar una hora después de tener conversaciones y conversaciones, se delató. Y por eso es que hay uno que dice, él es de ellos porque él también es Galileo. Lo descubrieron y él dice, no sé lo que dices. Las
circunstancias que Pedro estaba viviendo no justifican el hecho de que haya negado al maestro. Las circunstancias que vivió Esaú no justifica que haya vendido su primogenitura, porque nosotros no debemos ser creyentes de circunstancia. Si ahora puedo ser hijo de Dios y puedo ser fiel, lo voy a hacer. Si ahora puedo testificar de Dios, lo voy a hacer. Si en tal circunstancia se presenta, puedo hablar la verdad. Si en otras circunstancias se presenta, puedo mentir, dependiendo. No sea como el camaleón. Y dependiendo la circunstancia, va a cambiar. Los hijos de Dios vivimos bajo principios. Y el que vive bajo principio tiene fundamento sobre la roca, cual fuere la circunstancia, no cede, sino que permanece en el Señor. Y Pedro era muy bueno. Y era muy espontáneo. Y con esa misma espontaneidad negó al Señor. ¿Cuál es la trampa? Que dependiendo de la circunstancia el enemigo te va a poner para que tú no vivas en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la trampa que te va a poner? Pudieras comenzar a analizar y hacer planteamientos. Un maestro que da una clase difícil y se sienta a pensar qué pregunta pueden hacer los estudiantes. Nosotros deberíamos estar pensando en la circunstancia en que estoy ahora, cuáles son los posibles ataques que va a traer el enemigo para que yo no niegue los principios y deje de vivir en la voluntad de Dios. Si hay que mentir en un momento determinado, la gente miente. Si hay que negar cosas, lo niegan. Si hay que vender algo, lo venden. Si tienen que recibir algo que no corresponde con los hijos de Dios, lo reciben. Tú no eres un creyente de circunstancia, tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios vivimos de acuerdo a la voluntad de Él. Bendito es el nombre del Señor. Él es poderoso para guardarnos. Pero si has hecho algo como lo que hizo Pedro o lo que hizo Esaú, hay oportunidad. La Escritura nos está diciendo que se escribieron para que nosotros vivamos y agrademos a Dios, pero que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que hoy es un buen día, una buena oportunidad para que nosotros busquemos la voluntad de Dios por medio del arrepentimiento. Y que reconozcamos que no hemos sido fieles a los principios y que ha habido cosas en nosotros que hemos hecho que no se corresponden con la investidura de hijo de Dios. La voluntad del Altísimo y eterno Creador y soberano Señor tiene que ver con su cobertura. Cuando estamos en la voluntad de Dios, Él tiene cobertura de nosotros. El que está fuera de la voluntad de Dios pierde su cobertura porque cruza la línea espiritual que separa el reino de Dios del reino de las tinieblas. Y al cruzarla está en un territorio con leyes diferentes. Entonces el enemigo nos va a azotar cuando cruzamos la línea. Va a intentar destruirnos. Dios nos va a dar una oportunidad y nos la está dando hoy. Y es oportuno para que también los que están en sus hogares, que nos están viendo, puedan tomar la decisión de agradar a Dios, de ser fieles, de buscarlo, de pasar revista en su vida de los puntos que han estado violando, saltando de la Escritura, de cuándo y en qué cosa hemos dejado de hacer la voluntad de Dios para que nos volvamos al Señor. Aleluya. Aleluya. Las consecuencias de salirnos de la voluntad de Dios es que vamos a ser azotados. El Señor nos puede dar una oportunidad, pero hay gente que no tendrán oportunidades porque ellos no se han rendido a Dios para que el Señor lo transforme y los guíe. Pero todo aquel que es nacido de Dios va a salir de la circunstancia
caminosa en que se encuentra en un momento determinado, de lo que lo ha sacado de la voluntad de Dios y va a venir a la voluntad de Dios. La voluntad del Señor tiene que ver con el amor y el agradecimiento a Él. Por eso la Escritura está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y yo daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque el Espíritu de Dios es que va a guiarnos a la voluntad del Padre. Va a guiarnos a la voluntad del Señor. Va a trabajar en nuestro ser para que nosotros podamos entender los propósitos por el cual estamos aquí, cuál es el diseño de Dios para nosotros. El Espíritu de Dios nos va a guiar a la voluntad de Dios, y por eso el Señor está diciendo que el que lo ama debe guardar sus mandamientos. Lo que está diciendo es: si ustedes me aman, deben ser obedientes, y aquellos que pueden obedecer recibirán el Espíritu Santo para que los guíe a la voluntad de Dios. El Señor me amó a mí primero, me ha amado primero. Ahora Él quiere que yo lo ame. Y en la iglesia yo sé que mucha gente piensa que amar a Dios es venir a aplaudir, que amar a Dios, si se quiere, hasta cooperar económicamente. Hay gente que está pensando que solo eso es amar a Dios. Hay algo más. El que ama a Dios tiene una relación íntima con Él. El que ama a Dios vive de acuerdo a su voluntad, a la voluntad que ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Si me aman, podrán guardar mis mandamientos. Y hay que poner ahí mandamiento, que hay un mandamiento de la gracia, que justamente es el amor. Es el mandamiento de la gracia, el amor, que nos amemos. Primero, que amemos a Dios, y segundo, que nos amemos a nosotros. Es el mandamiento de la gracia. Así que si usted ama a Dios, ya no solo debe decirlo, sino busque la voluntad de Dios en la Escritura, y a la voluntad de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dato interesante. Lo que yo estoy hablando, dice Jesús, yo no estoy hablando cosas mías ni me la estoy inventando. Yo estoy hablando la palabra que recibí del Padre. Ahora, ¿alguien quiere saber? Si está interesado en conocer la voluntad de Dios, se dará cuenta. Aleluya. Porque solamente los interesados en conocer la voluntad de Dios se doblegan delante de Dios, buscan la Escritura y lo consultan. ¿Por qué ellos rechazaron a Jesús? Por la misma razón de la que hoy nosotros rechazamos a Jesús. Porque cuando no vivo en la voluntad de Dios, cuando no acepto el señorío de Cristo, cuando no vivo en sumisión a Él, yo lo rechazo. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó. El que no recoge con Él, desparrama. Entonces podemos hacer dos cosas, una de dos: o recojo con Él, o yo voy a desparramar, voy a regar. Y de eso se trata. Los que quieren conocer la voluntad de Dios se rendirán delante de Dios, escudriñarán la palabra, consultarán a Dios por medio de la Escritura y podrán tener la seguridad. Y por eso es que Jesús le está dando este mensaje, si se quiere, fuerte. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Por eso rechazaron a Jesús, porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios y nunca lo consultaron y nunca fueron a la Escritura para revisar, porque aquellos que fueron lo reconocieron. Y por eso el texto está diciendo que a lo suyo vino, ¿ah?, y que los suyos no lo recibieron, y que todo aquel que lo recibe es hecho hijo de Dios, y que ya no es engendrado a voluntad de varón, sino de Dios. Porque al recibir a Cristo vamos a ser engendrados por el Espíritu de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y la Sagrada Escritura está hablando mucho más amplia. ¿Usted quiere saber si una predicación es de Dios o no? Búsquelo en la Escritura. Que la Escritura dice si está en la voluntad de Dios la palabra o no lo está.
Porque no es aventura. Usted quiere saber si alguien está en la voluntad de Dios, busque su vida conforme a la Escritura. Ese es el diseño que nos está trayendo la palabra. El que no vive de acuerdo a la Escritura no está en la voluntad de Dios. Ahora depende del que quiera conocer la voluntad de Dios. Por eso hay gente que no disfruta a plenitud la relación con Dios, porque todo lo cuestionan, porque no están interesados en conocer la voluntad de Dios, sino crear confusión entre la gente. Aleluya. Y los que quieren crear confusión entre la gente no consultan la palabra, no consultan el Espíritu de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios, porque no están interesados, porque el propósito es de rechazo. Y eso fue lo que pasó con los que rechazaron a Cristo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Y el Señor está diciendo que aquellos que están en la voluntad de Dios no son injustos. Aleluya. Y aquellos que viven en la voluntad de Dios no andan engañando a la gente. Y aquellos que viven en la voluntad de Dios no saltan principios, ni violan protocolo, ni reglas establecidas, sino que viven en ella. Aleluya. La gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondiendo diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es de los míos. Ahora, el que no hace la voluntad de Dios no es de los míos. Él no estaba menospreciando a su familia biológica, nunca. Por el contrario, él sostenía a su madre. Y por eso cuando estaba en la cruz se le encomendó al discípulo amado: he ahí tu madre. O sea, yo me voy, pero yo no la voy a dejar desamparada. Yo cuento con que tú te la vas a llevar a la casa y la vas a sustentar hasta que viva. Ese es un compromiso. Porque el que hace la voluntad de Dios no menosprecia a sus padres. El que vive en la voluntad de Dios no come él sin saber si su familia ha comido, si sus padres han comido. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Y entonces Jesús está diciendo que ustedes, que nosotros somos su familia en términos espirituales. Pero ¿qué necesitamos para ser familia de Dios? Hacer la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios no es nuestra familia en términos espiritual, porque al no hacer la voluntad de Dios está desparramando, no está echando en la canasta. Porque el que no hace la voluntad de Dios es dirigido por fuerzas del mal, que aunque ellos no quieran, terminan dañando a las otras gente, porque se convierten en influencia negativa para las otras personas. Porque lo que hace que nosotros agrademos a Dios y que seamos de la familia de Dios es cuando vivimos su voluntad. Aleluya. Pero no me puedo ir hoy sin hablarle de algo que hemos venido hablando en los devocionales y que está en el capítulo 6, versículo 5 de la carta a los Efesios. La lectura anterior fue Marcos 3:32. Y en Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Tenemos que vernos hoy en las circunstancias en que estamos, en esta realidad que vive el mundo, en nuestra responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros empleadores. Aunque muchos de ellos no tienen compromiso con nosotros ni nos tratan con dignidad, pero nosotros tenemos la gracia del Señor y es la voluntad de Dios que nosotros tratemos bien siempre a nuestros empleadores o los gerentes que tenemos en el trabajo. Bajo cualquier circunstancia,
usted debe tratar con dignidad. Eso no quiere decir que usted no apele a la ley en un momento determinado, o que usted pueda tener alguna exigencia, o que usted pida aumento o promoción. Todas esas cosas son parte de la dinámica. Ahora, usted no debe menospreciar, ni debe maltratar, ni debe trabajar como si usted fuera un cualquiera. Usted es un hijo de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios, quien los ha salvado, porque usted quiere obedecerlo. Y para eso usted tiene que centrarse en lo que la Sagrada Escritura establece. Trate con dignidad, porque cuando usted trata a sus superiores en el trabajo con dignidad, usted está demostrando la dignidad que hay en usted como hijo de Dios. Los hijos de Dios tenemos una posición, hay un posicionamiento de hijo de Dios, hay una dignidad que tienen los hijos de Dios que no se puede perder bajo ninguna circunstancia, aún en medio de la crisis, no se puede perder. Y en este tiempo que muchos le ha tocado trabajar en la casa, y hay gente que está trabajando de más, está haciendo más trabajo que lo que debería hacer, pero hay gente que también se aprovecha de la circunstancia para vagar. Tenemos que ser responsables de nuestra relación con Dios. Tenemos que vivir en la voluntad de Él, y es la voluntad de Dios que nosotros trabajemos en la empresa donde estamos como si Él fuera nuestro gerente, como si Dios fuera el empleador. Cuando entro en el texto bíblico, estoy analizando, viviendo la experiencia de que Dios es que nos lleva a algunos sitios y que nos llevó con un propósito, y que nosotros debemos bendecir esa compañía, que debemos bendecir a nuestro compañero de trabajo, que debemos bendecir a nuestro empleador, al gerente, aún con el carácter que tenga. Bendecirlo, porque algunos se levantarán porque ellos no tienen el Espíritu de Dios y van a hacer de proceso para nosotros, nos ayudarán a crecer producto de eso. Pero el Señor nos dará una gran enseñanza en cada circunstancia y podremos salir fortalecidos y en capacidad de enseñar a otra gente de la experiencia que hemos tenido. Trabajemos como si fuera para el Señor, como si el Señor nos ha contratado, porque Él es nuestro todo. Y el éxito de nosotros no se medirá necesariamente por lo que alguien diga en la empresa donde estamos, sino por la realidad que hemos vivido y por la capacidad que el Señor nos ha dado para bendecir y desarrollarnos en ese lugar. Bendito es el nombre del Señor. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No sean como los mundanos, no trabajen como aquellos que trabajan para los hombres, sino como aquellos que trabajan para Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estoy en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Solamente los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Solamente los que hacen la voluntad de Dios sobrepasarán la crisis en que estamos. Ahora, usted se da cuenta quiénes están dispuestos a vivir la voluntad de Dios en medio de la crisis, porque ellos perseverarán en la gracia. Y es responsabilidad de nosotros apoyar a aquellos que no pueden perseverar en la gracia, que se han debilitado por la circunstancia, porque esa es nuestra responsabilidad. No solamente pensar en nosotros, que somos capaces de estar fuertes y de permanecer en Cristo y en la roca, sino que nosotros somos capaces de alcanzar a aquellos que se debilitan producto de la situación que el mundo vive. Porque esta crisis que el mundo está atravesando ya en su final ha provocado muchas cosas internamente en la gente y en el seno de los matrimonios y de la familia, porque vino a acabar. Pero usted no es de aquellos que se dejan vencer por las circunstancias, sino que usted se repone, usted se levanta, porque el que busca la voluntad de Dios, ¿qué hace? Que permanece, porque está sobre la roca. ¿Quiénes son los que están sobre la roca? Aquellos que cuando viene el río, cuando viene el mar, cuando viene el viento, cuando viene a destruirlo lo que sea, lo resiste. Ahí está la diferencia. Y su casa no cae. ¿Cómo que dice el coro? La casa
no se cae porque está sobre la roca. Eso es lo que establece el texto bíblico. No se cae, no se cae. Tu matrimonio no se cae porque está sobre la roca. Tu casa no se cae porque está sobre la roca. Tu vida no se cae porque está sobre la roca. Está sobre Cristo. Y el que está en él permanece. Y el que permanece sobre la circunstancia. Cuando esto pase, ya que estemos del otro lado, entonces nos veremos. Quizás hay que buscar una embarcación para regresar a buscar lo que se quedaron del otro lado. Aleluya. Pero ahora usted puso su vista al frente y va al otro lado. Y usted permanece, aunque tenga que buscar una embarcación para ir a recoger algunos que se quedaron y que necesita que lo asista. Pero usted, si hace la voluntad de Dios, permanecerá. Los ríos no lo ahogarán. Aleluya. Las necesidades económicas no lo ahogarán. Las situaciones de las emociones no lo ahogarán. Los ataques del infierno no lo ahogarán. Las enfermedades del cuerpo físico no lo ahogarán. Porque usted permanece para siempre. Eso es lo que establece la Sagrada Escritura. Así que voy a concluir hoy. Y voy a concluir con una expresión, aun cuando yo sé que trabajar la voluntad de Dios se requeriría toda una serie amplia, pero quiero hoy concluir esta expresión. Creo que es nuestra tercera o cuarta acerca de la voluntad de Dios, y quiero concluir hoy y dejar una parte para luego, cuando vuelva a hablarle de la voluntad de Dios, no decirle necesariamente lo mismo, porque tengo otras predicaciones. La voluntad de Dios es que ame a tu hermano en cualquier circunstancia. La voluntad de Dios es que nosotros nos amemos en cualquier circunstancia. Ustedes saben que ahora la gente vivió una experiencia difícil, donde hubo muchas amenazas y hubo muchos comentarios de posibilidades económicas, de que la gente pudiera vivir el mundo entero y nuestra nación y las familias pudiera vivir ciertas crisis económicas. ¿Qué ha hecho la gente en estos días? La gente en estos días lo que ha hecho es que si consiguió algo, se lo guardó, porque lo que se ha pronosticado es que viene crisis. Si usted ama a su hermano, en todo momento, aún en la circunstancia, usted va a compartir con los que tienen necesidad, aún en esta circunstancia. Un hijo de Dios es capaz de reponerse a lo que fuere. Y Salomón está diciendo: tira tu pan sobre las aguas y después de varios días lo hallará. Hoy hay gente que necesitan que usted le tienda su mano. No se aferre a eso, porque el Señor nos ha llamado para que amemos a nuestros hermanos, para que nos amemos a unos a otros. ¿Qué es amar a una persona? ¿Cómo se demuestra? Se demuestra aceptándolo, tolerándolo, sirviéndole, perdonándolo, protegiéndolo. De esa manera se demuestra. Por eso es que la Escritura nos manda amar a nuestros enemigos. Lo que nos está diciendo es: si te necesita, sírvele. Aleluya. Acéptalo cuando se acerque a ti, toléralo, perdónalo, cuida de él si es necesario, protégelo si puede hacerlo. Y si nosotros amamos a nuestros hermanos, nos vamos a entregar a ellos sin reserva, haciendo honor al amor de Dios hacia nosotros, del ágape, que se manifiesta a través de gracia, misericordia y paciencia. El Señor nos ha amado de manera extraordinaria. Amemos a nuestros hermanos. Comparta con el que tiene necesidad, aunque no sea de la fe. Puede ser su vecino o alguien que usted conoce que se acercó, o alguien que tocó la puerta. No te escondas. Si tienes algo que compartir, compártelo. El Señor no te dejará, suplirá tus necesidades. Aleluya. Y aunque se ha pronosticado
una crisis hacia el futuro, somos hijos de Dios y creemos en Él. Y Él es nuestra esperanza. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que comparta tu pan con el hambriento y que al desnudo cubra. Esa es la voluntad de Dios. Que apoye al que tiene necesidad, que nos amemos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios.